amigos? Muy buenos días. ¿Qué tan importante es que Dios nos conozca por nuestro nombre? Todos tenemos un nombre, pero ¿nuestro nombre es reconocido por Dios? Vamos a ver en el capítulo 11 de Nehemías. El día de ayer iniciamos este capítulo en el que se nos platica que por sorteo habían escogido a personas que se iban a asentar en la ciudad de Jerusalén, iban a trabajar por su reconstrucción. También hubieron algunos voluntarios que se sumaron a este grupo. Y el día de ayer se hace una lista de nombres de los descendientes de Judá, de los descendientes de Benjamín, que eran las personas que se iban a asentar en Jerusalén. A esa lista ahora leemos algunos nombres de los sacerdotes, de los levitas y de los porteros. Dice así en el capítulo 11, versículo 10. De los sacerdotes, Jedaías, hijo de Joyarib; Jaquín; Seraías, hijo de Gilquías, hijo de Mesulán, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Agitob, que era el jefe del templo de Dios, y sus parientes, que eran 822 y trabajaban en el templo. Asimismo, Adaías, hijo de Jorán, hijo de Pelalías, hijo de Amsi, hijo de Zacarías, hijo de Pasur, hijo de Malquías, y sus parientes, los cuales eran jefe de familia y sumaban 242. También Amasai, hijo de Azarel, hijo de Achsai, hijo de Mesilemot, hijo de Imer, y sus parientes, los cuales eran 128 valientes. Su jefe era Sabdiel, hijo de Gedolín. Bueno, esta es la lista de los sacerdotes, y luego viene la lista de los levitas, y luego algunas más de los porteros. Dice: los demás israelitas de los sacerdotes y de los levitas vivían en todas las poblaciones de Judá, cada uno en su propiedad. Los servidores del templo, que estaban bajo la dirección de Sijá y Gispa, se establecieron en Ofel. Nombres y nombres. Y usted estará de acuerdo conmigo que cuando uno lee estas partes, pues son las partes difíciles de la Biblia. Porque es muy bonito cuando uno lee las historias del Génesis o las narraciones de los evangelios o hasta la poesía de los salmos. Pero leer nombre sobre nombre, uno dice: ¿y esto para qué está aquí? Bueno, déjeme decirle algo. Una característica muy importante de la Biblia es que las narraciones que se escriben tienen una validez histórica, están insertos en un contexto histórico en su momento. Y el anotar nombres nos ayuda a poder identificar que este texto pertenece a una narrativa real. No es una historia inventada por alguien, no es un cuento de ciencia ficción, es una narrativa de personas que existieron y que el anotar sus nombres está dando fe de esas personas. Pero por ejemplo, esta narrativa de Nehemías 11 no es el único. Si usted va al inicio del libro de Números, se hace un recuento de los israelitas por tribu y se anotan todos los nombres. Esto da fe, da valor a que el texto bíblico está siendo una recopilación de datos de un momento en la vida del pueblo israelita. Pero hay varias porciones así. Le menciono otras dos muy importantes. Por ejemplo, en Mateo capítulo 1, el evangelista San Mateo, cuando inicia su narrativa de la vida de Jesús, primero lo que hace en el capítulo 1 es que hace un resumen de los nombres de aquellos que son parte de la genealogía del Señor Jesucristo, desde Abraham hasta el Señor Jesucristo. Él dice 42 generaciones. Y también, si vamos a Lucas 3, vamos a encontrar un listado de nombres del linaje que viene desde Adán hasta José, el esposo de María, la madre del Señor Jesús. ¿Por qué están los nombres ahí? Número uno, porque están dando validez, están dando evidencia de la narrativa que se hace, que esto pertenece a personas que existieron, que fueron reales, que no es algo inventado. Pero, número dos, yo quiero avanzar en este devocional. ¿Qué importancia tiene que Dios sepa nuestro nombre? Bueno, por ejemplo, el salmista dice en el Salmo 139, dice que Dios nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Y por ejemplo, el apóstol Pablo habla ya en Efesios capítulo 1 y dice que Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para adoptarnos como parte de su familia. Queridos amigos, cuando leemos en la Biblia podemos darnos cuenta que las personas tenemos un nombre y que lo importante es cómo Dios puede reconocer nuestro nombre.
quiero leer un pasaje más que ahora que lo estuve buscando y lo puedo leer, realmente me agrega mucho gozo en mi corazón de poder saber que no somos una parte de una multitud, que somos parte del pueblo de Dios y que pudiéramos haber millones de discípulos de Jesucristo, millones de hijos de Dios, pero Dios conoce nuestro nombre. Dice en Apocalipsis 3, donde Juan escribe a la iglesia de Sardis, capítulo 3, versículo 5, dice: el que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Déjeme leerlo de nuevo. Dice: el que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amigos, la reflexión de hoy: Dios nos conoce por nuestro nombre. Y Dios sabe por nuestro nombre quién pertenece a su familia. ¿Quién es esa persona que Él ha llamado para justificarlo, para perdonar su pecado a través del Señor Jesucristo y darle concretar sobre Él su plan redentor? Es interesante cómo Jesús mismo se define como el pastor de las ovejas. Y Jesús dice: y mis ovejas me conocen y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero también Jesús dice: pero yo conozco a mis ovejas por su nombre. Nuestro nombre es importante porque nuestro nombre está registrado en el libro de la vida que Dios ha destinado para aquellos que, dice en Apocalipsis, han sido rescatados por la sangre del Cordero. Aquellos que lavan sus ropas en la sangre del Cordero y que sus nombres están apuntados en el libro de la vida. ¿Por qué la Biblia registra nombres? Porque le está dando validez a la historia que se narra, pero también porque nos da una evidencia que delante de Dios hay un registro de nombres. Dios te conoce a ti por nombre. Y todos aquellos que hemos venido respondiendo al llamado del Señor Jesucristo, y podemos identificar al Señor Jesucristo como el Cordero Pascual, como aquel que muere para obtener el perdón de Dios por nuestro pecado, y que podemos comprender que solo a través de Cristo podemos tener acceso al Padre, y que rendimos nuestra vida para que no solamente sea nuestro Salvador, sino también nuestro Señor, y rendimos nuestra vida para que Él establezca su reino en nuestra vida, y nos disponemos a vivir buscando obedecer sus enseñanzas. Dios conoce a aquellos que son sus discípulos. Dios conoce a aquellos que son discípulos del Señor Jesucristo. Aquellos que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero y que sus nombres han sido escritos en el libro de la vida. Amigo, amiga, ¿tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida? Tú has venido para que tus ropas se laven en la sangre del Cordero. Tú has reconocido a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Como Jesús dijo: yo soy el camino. Solamente a través de mí llegarán al Padre. ¿Tú has venido al Padre a través de Jesucristo? Recuerda que en las formas religiosas las personas hacen muchas cosas queriendo ganar el favor de Dios. Pero el Evangelio de Jesucristo no es lo que tú haces para ganar el favor de Dios. En el Evangelio es lo que Cristo ya hizo por aquellos que han puesto su confianza en Él. Oremos. Padre, gracias por esta hermosa mañana y gracias por tu palabra que siempre tiene una enseñanza clara para nuestra vida. Señor, confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y rogamos de tu gracia para que nuestro nombre sea reconocido por ti y sea inscrito en el libro de la vida. Y que al final de los tiempos, habiendo lavado nuestras ropas en la sangre del Cordero, podamos entrar a la ciudad celestial, al descanso eterno delante de tu presencia. Rogamos de tu gracia, danos el entendimiento cada vez que leemos de la Biblia. Y yo ruego hoy, Señor, una bendición especial por aquellas personas que están leyendo tu palabra, que están buscando tu rostro y que están pasando por momentos difíciles de enfermedad, de una crisis en su familia, en su matrimonio, una crisis económica, un accidente, un asunto legal. Ruego de tu gracia, Señor, derrama tu misericordia en sus corazones, consuela y fortalece al alma afligida, que su confianza esté puesta en ti. En el nombre de Jesús, amén.
Queridos amigos, nos vemos el día de mañana.